Continuamos con la segunda semana de esta materia. Vamos a estudiar en esta oportunidad. Seguimos con la unidad 1, pero ahora vamos a ver la segunda parte. ¿Qué vamos a ver en esta clase, en esta semana? Vamos a ver que las matrices podemos establecer una combinación lineal entre sus filas. Sí podemos armar una combinación lineal entre filas de una matriz. Ya vamos a ver qué es una combinación lineal. Vamos a ver que se pueden aplicar transformaciones elementales a las matrices y de ahí surgen las matrices equivalentes. También podemos encontrar, o vamos a definir primero qué es una matriz escalón y cómo hacemos para encontrar una matriz escalón a partir de una matriz dada, que ahí vamos a aplicar lo que se conoce como método de reducción de Gauss, que está relacionado con las transformaciones elementales. Y por último vamos a ver qué es el rango de una matriz y cómo se calcula, que a su vez está relacionado con lo que es matriz escalón. Entonces, vamos a empezar definiendo qué es una combinación lineal. Una combinación lineal en álgebra se define como yo tomo dos elementos, los multiplico por escalares y los sumo entre ellos. Por ejemplo, se puede establecer combinación lineal de funciones, combinación lineal de matrices, de vectores, de lo que sea, o sea, de todos los elementos. Combinación lineal de lo que más se utiliza son de funciones. Se obtienen siempre tomando dos elementos, por ejemplo dos funciones, multiplicándolas por números reales, escalares, alfa y beta, los simbolizamos con letras griegas, y sumándolos entre ellos. El resultado me da un nuevo elemento, una nueva función, una nueva matriz, un nuevo vector, por ejemplo, que decimos que es combinación lineal de los otros dos que tomamos. Por ejemplo, para filas de matrices, filas o columnas es lo mismo. Yo voy a decir que la fila I cualquiera, puede ser la fila 1, va a ser combinación lineal, por ejemplo, de las filas P y Q o filas 2 y 3, supongamos, para aclarar. Si yo a la fila 2, a la fila 3, a la 2 la multiplico por un número, a la 3 por otro número, las sumo entre ellas y me da como resultado la fila 1. Eso se llama combinación lineal. Entonces decimos que la fila 1 es combinación lineal de las filas 2 y 3. Ahí tenemos un ejemplo. Hay una matriz y fíjense que tiene su primer fila 2 menos 4, 5. Su segunda fila 3 menos 3, 1. La última fila, si miramos bien, se obtuvo multiplicando a la primera fila por 2, toda la primera fila por 2 y toda la segunda fila por menos 1. ¿Qué quiere decir? Que se armó una combinación lineal entre las dos primeras filas y se obtuvo la tercera. Entonces la fila 3 es combinación lineal de las filas 1 y 2 con escalares o con números reales 2 y menos 1. A eso le llamamos combinación lineal. Yo puedo tomar una fila cualquiera y ver si es combinación lineal de las otras dos filas y ya vamos a ver cómo se hace. O puedo armar yo la combinación lineal, multiplicar cualquier fila por un número, otra fila por cualquier otro número, sumarlos entre ellos, inclusive restarlos, y ya obtengo una fila que es combinación lineal de las otras dos o que se obtuvo por una combinación lineal de otras dos. Eso se llama transformaciones elementales. Transformaciones elementales son operaciones que se aplican a una matriz. ¿Qué se puede hacer? En una matriz yo puedo intercambiar, por ejemplo, el orden de dos filas y la matriz no se altera, o lo que yo puedo hacer con esa matriz no cambia, el resultado es el mismo. Es decir, puedo cambiar la fila 1 por la fila 2 si me conviene, o la fila 2 por la fila 3. Si también me conviene, puedo multiplicar todos los elementos de una fila por un número real que sea siempre distinto de 0 y no hay ningún problema. Es decir, tomo la fila 1 y multiplico todo por menos 5, por ejemplo, y obtengo una matriz que se llama equivalente y no hay ningún problema. O también se puede sustituir cualquier fila de una matriz, no sé, por ejemplo la fila 4, cambiarla por una combinación lineal entre la fila, supongamos, 2 y 4. Entonces armo una combinación lineal entre una fila 2 y una fila 4 con escalares alfa y beta, o sea, con números reales, multiplicándolas por números reales alfa y beta, siempre que sean distintos de 0,
me da una nueva fila y a esa la cambio por la fila 4. Y eso también se conoce como una transformación elemental. ¿Para qué hago esto? Para obtener matrices equivalentes, es decir, a una matriz que me dan. Si yo quiero realizar alguna operación con esa matriz y por ahí la matriz tiene números muy altos o es muy complicada de trabajarla, la puedo reducir a una forma más sencilla a una matriz equivalente a ella usando las transformaciones elementales. ¿Qué son esas tres transformaciones? ¿Para qué se va a usar? Por ejemplo, ¿para qué estamos hablando de esto de matrices transformaciones elementales? Porque nos va a permitir encontrar una matriz de escalón. Ya vamos a ver para qué se usa la matriz de escalón. ¿Qué es una matriz de escalón? Es una matriz que debajo de su diagonal principal todos sus elementos son 0. Es decir, yo puedo trazar una escalera descendente debajo de la diagonal principal y todos los elementos que queden por debajo van a ser 0. Fíjense en este ejemplo, A, B y C, debajo de la línea naranja todos los elementos son 0. Entonces son matrices de escalón. Ya vamos a ver para qué se usa. Esta, por ejemplo, no serían matrices de escalón, porque debajo de B, por ejemplo, hay un elemento que no es 0, que es 3, debajo de la escalera principal, debajo de la diagonal principal. Y debajo de C, fíjense que se trazó una escalera, pero esa escalera siempre las escaleras que tracemos tienen que tener altura 1, o sea, cada peldaño de la escalera debe valer un elemento, una fila. Este tiene una altura de 2, debajo del 2 hay 0, 0, una altura de 2, entonces no puede ser una matriz de escalón. Todas las matrices de escalones van a tener debajo de su diagonal principal elementos todos nulos. Si sucede eso, o sea, si sucede eso, decimos que son matrices de escalones. Si la matriz fuera cuadrada, por ejemplo, la matriz B en este ejemplo es cuadrada, decir que es escalón es decir que es triangular superior, porque debajo de la diagonal principal hay elementos todos nulos. Entonces, cuando sea cuadrada vamos a decir que transformar una matriz, vamos a ver cómo se transforma, una matriz en una matriz de escalón es transformarla en una matriz triangular superior siempre que sea cuadrada. En los otros ejemplos no es cuadrada. ¿Cómo se escalona? Yo tomo una matriz y cómo la llevo a que se convierta en una matriz de escalón? La matriz de escalón cuando yo obtenga la escalón, va a resultar equivalente a la matriz dada. Y ya vamos a ver para qué se usa. Por ejemplo, esta matriz. Fíjense que para obtener la matriz de escalón, el primer paso que se hace es copiar la primera fila como está, 1 menos 3, 2. Y a la segunda fila se la reemplazó o se la cambió por la primera fila multiplicada por menos 2 más la segunda fila. ¿Qué quiere decir? En la primera columna de la primera matriz había elementos 1, 2, 3. Para que sea una matriz de escalón, ese 2 se debe convertir en un 0. ¿Cómo hago para que se convierta en un 0? Comparo con la fila de arriba, con el 1. Tengo que pensar, ¿por qué número yo tendría que multiplicar a esos dos elementos, el 2 y el 1, para que su suma, o sea, su combinación lineal, me dé 0? Al primer elemento yo lo puedo multiplicar por menos 2 y al segundo, o sea, al 1 lo puedo multiplicar por menos 2, al 2 de abajo lo puedo multiplicar por 1, la suma me da 0, me hace 0 el elemento 2. Entonces estoy cambiando la fila 2 por una combinación lineal de esa fila, con la fila 1 y me hace 0 el primer elemento. Y luego se cambió la fila 3 por una combinación lineal de esa fila con la fila 1 también. ¿Qué quiere decir? El primer elemento era 1 y el de la tercera fila es 3. Multiplico la primera por menos 3 para que la suma entre 1 y 3, multiplicada la primera por menos 3, me dé 0. Entonces me hace 0 otro elemento de la matriz. Esa matriz, la segunda, ¿qué me estaría faltando para decir que es escalón? Que el 7 se haga 0. Entonces, ¿qué se hace? Una combinación lineal de esa última fila, la tercera, con la fila 2 en este caso. El elemento que está arriba del 7 es 12. Yo con ese número lo tengo que comparar para ver por cuánto voy a multiplicar para que la suma me dé 0. El caso más sencillo es multiplicar al primero al 12 por 7 y al 7 por 12. Y a uno de los dos le pongo un signo negativo para que la suma me dé 0. Entonces eso es la combinación lineal de la fila 3 con la fila
2. La última matriz que obtengo una vez que hago esa combinación lineal es una matriz escalón. Fíjense que es triangular superior porque además es cuadrada. Esa ya se conoce como matriz escalón. ¿Para qué me va a servir esto de matrices escalones? Cuando yo tenga que calcular el rango de una matriz, rango de matrices lo vamos a usar más cuando vayamos a la unidad 3. ¿Qué es el rango de una matriz? Es la cantidad de filas de esa matriz, pero con elementos no todos nulos. Por ejemplo, esta matriz tiene un rango de 2. Si bien tiene 3 filas, la última tiene elementos todos ceros, entonces esa no se la tiene en cuenta. Las filas con elementos no todos nulos son 2, entonces el rango de la matriz es 2. ¿Cómo calculamos el rango de una matriz? ¿Cómo encuentro yo cuántas filas no nulas puede llegar a tener? O sea, que tenga filas no nulas quiere decir que son filas que son linealmente independientes entre sí. No se pueden expresar como combinación lineal. ¿Cómo encuentro el rango de una matriz? ¿Cómo encuentro ese valor? Una matriz dada, por ejemplo esa que está acá, yo la puedo llevar a una matriz escalón. Este es el ejemplo que ya hicimos. Se llevó a una matriz escalón. Una vez que está escalonada, que la matriz se transformó en una matriz escalón, yo puedo contar cuántas filas me quedaron con elementos no todos ceros y ese va a ser el rango de mi matriz. En este ejemplo tiene rango 3 porque me quedaron 3 filas con elementos no todos ceros. Si el último valor se hubiera eliminado, entonces diría que es una matriz de rango 2. Ese proceso de llevar una matriz a su matriz escalón se conoce como método de reducción de Gauss. Es algo semejante a lo que veíamos en el cursillo con el método de reducción por sumas y restas. Voy multiplicando a una fila y a otra fila por números hasta que la suma me dé 0, es decir, hasta que yo logre eliminar ese elemento. Semejante a lo que hacíamos en el cursillo cuando multiplicamos a una ecuación por un número, a la otra por otro número, sumaba y se me eliminaba una de las incógnitas. Eso se conoce como método de reducción de Gauss. Por ejemplo, tengo esta matriz. ¿Cómo calculo el rango? Bueno, tomo la fila 2 y fíjense que los dos primeros elementos son 5 y menos 5. Yo tengo que lograr que el menos 5 se convierta en 0 para que sea escalón. Entonces puedo sumarlas entre ellas, porque yo sumo 5 menos 5, me da 0. Entonces voy a cambiar a la fila 2 por la suma de la fila 1 con la fila 2. Me va a quedar esta matriz. Es decir, la misma matriz que la original, pero se cambió la fila 2 por esa combinación lineal. En ese caso los escalares serían 1 y 1. Luego, ¿qué hago? Para que se termine de convertir en una matriz escalón, debajo de la diagonal principal me está quedando el 2. Ese se debe convertir en 0. Ese número se debe convertir en 0, entonces se arma una combinación lineal, pero ahora con la segunda fila. ¿Qué quiere decir? En este primer paso, yo armo combinaciones lineales para eliminar, para hacer 0 elementos, siempre con la primera fila. Fíjense que estoy comparando con fila 1. Pero cuando voy al segundo paso cuando voy a tomar elementos de la segunda columna, debo comparar con elementos de la segunda fila, es decir, debo armar combinaciones lineales con la fila 2 para que no se me vayan los ceros que logré obtener antes. ¿Qué quiere decir? Que en este ejemplo voy a cambiar ahora la fila 3 por una combinación de ella con la fila 2, es decir, entre menos 2 y 2 tengo que hacer 0 el 2. Si sumo menos 2 más 2 me da 0, entonces cambio la fila 3 por una combinación lineal de ella con la fila 2 y obtengo esta matriz. Esta matriz va a tener rango 2 porque la última fila tiene elementos todos ceros, entonces solo se cuentan las dos primeras, sería de rango 2. El rango de una matriz nos va a permitir más adelante resolver sistemas de ecuaciones. Entonces hasta acá llegamos con esta unidad 1. La semana que viene continuamos con la unidad 2, determinantes. Muchas gracias.